Hola, soy Joan Rodríguez Bebe, estás escuchando Religión con Calle, un espacio donde discutimos temas relevantes para la sociedad desde una perspectiva ética y moral, porque la separación de iglesia y Estado, como ya hemos dicho, no significa que los creyentes no podamos expresarnos sobre los asuntos que nos afectan día a día. Recuerda buscarnos en las redes sociales, en Facebook, YouTube, Instagram, Twitter y además añadir Religión con Calle en cualquier aplicación para podcast. Pero lo más importante, para que no te pierdas nuestros episodios en la página de Facebook de Religión con Calle, además de darle like, dale seguir y ver primero para que te asegures que todos nuestros episodios se publiquen en tu página personal. Bueno, hoy me acompaña Fernando Dávila, teólogo y químico. Gracias por estar conmigo, Fernando. Gracias por la invitación, Joan. Es un placer y un privilegio estar aquí. Gracias. Y es que esta combinación de ciencia y fe me parece fabulosa. Bueno, mencionaste que la iglesia y el Estado, a pesar de que había una separación, eso no quiere decir que los creyentes no puedan manifestarse. Igualmente los científicos también creemos, así que podemos manifestarnos también. Exactamente. Y para el tema que vamos a tocar hoy, pues es la combinación perfecta, porque vamos a estar hablando sobre el origen del universo. Y es que sin duda alguna, yo creo que una de las preguntas tan antiguas como la propia existencia del ser humano es ¿cómo llegamos aquí? ¿De dónde surgió todo esto que podemos contemplar con nuestros sentidos, todo lo que podemos observar, el planeta, el universo? Y es pues sencillamente una pregunta que todavía nos seguimos planteando. Y a lo largo de la historia se han planteado diferentes teorías para poder contestar esta pregunta. Y una de las teorías más conocidas es la teoría del Big Bang o de la gran explosión, que es una teoría científica, pero también hay otras teorías no científicas para contestar esta misma pregunta, como sería la teoría de la creación, según el relato bíblico del Génesis. Así que, Fernando, me gustaría que en este episodio tengamos la oportunidad no solo de explicar ambas de estas teorías, sino además un poco contestarnos las preguntas de si son mutuamente excluyentes, si se pueden complementar, si puede haber aspectos de ambas que puedan ser armonizables, entre otras dudas y preguntas que surjan en el camino. Así que, ¿qué tal si comenzamos explicando en palabras científicamente sencillas para aquellos que como yo no somos duchos en la ciencia? ¿Qué es eso o qué plantea la teoría del Big Bang o la gran explosión? Bueno, primeramente el Big Bang lo que dice es que toda la masa, toda la energía, de hecho, antes de que existiera el tiempo, antes de que existiera el espacio, toda la masa y la energía estaba concentrada del universo entero, dicho sea de paso. O sea, no te estamos hablando ni del planeta Tierra ni del sistema solar, sino de todo el universo con todas sus galaxias. Estaban empacadas en una partícula infinitamente pequeña. Una partícula microscópica que contenía toda la masa del universo y toda la energía. Y de momento, sin saber por qué, ocurre una gran explosión y toda esa masa comienza a expandirse por el universo y fragmentos y partículas sigue saliendo de allí, sigue saliendo masa. Comienzan a combinarse los electrones y los protones para dar origen a los átomos más sencillos como el hidrógeno, el helio, el litio. Y luego entonces siguen combinándose más partículas atómicas y forman entonces los elementos. Y de ahí los elementos pues dan origen a estas formaciones de tierra, de lo que es los planetas rocosos o las nébulas, los gases. Todo sale de ahí, de esa partícula infinitamente pequeña. O sea, que no es observable. Una partícula tan pequeña que no es observable a simple vista. El relato bíblico dice que todo salió de la nada. Así que el científico dice, no, nada puede salir de la nada, así que había algo allí. No podíamos verlo y no se podía percibir, pero era una partícula que contenía toda la masa. Ahora, yo te digo, Joan, ¿habrá que tener fe para creer que tú puedes contener toda la masa del universo en una partícula tan pequeña? Bueno, sencillamente yo creo que es alucinante, ¿no? O sea, cuando uno se plantea esta posibilidad, uno dice, bueno, sea cierta o no sea cierta, nada más que el hecho de plantearlo, decir, mire, esto pudo haber sido así, implica reconocer una cosa más allá de nuestra capacidad de entendimiento. O sea, ¿cómo es posible que todo lo que podemos contemplar hoy día, que conocemos que existe, pues sabemos que existe más allá tal vez de lo que podemos observar, que el ser humano, que el planeta Tierra y como usted dice, las galaxias, el universo completo haya estado concentrado en esa partícula microscópica es sencillamente
increíble. Además, no había nadie allí para decirlo. Dice la teoría que esto ocurrió cerca de 14 billones de años. Cada vez vemos que mientras más millones y billones se le ponga de años, más feliz tú ves al científico, porque no hay nadie que pueda decir allí que pudo observar esto. Esto sencillamente es una extrapolación. Y una pregunta, Fernando. ¿Es posible, o sea, uno se tiene que plantear, bueno, ¿y cómo surge o cómo se crea esa primera partícula de donde surge esta gran explosión? Es decir, ¿pudo haber existido algo desde el punto de vista explicado de la ciencia que se haya creado a sí mismo o que no necesitase de ningún otro elemento para existir? La realidad es que no. O sea, científicamente hablando, la materia no se crea ni se destruye. Ese postulado, esa ley de la ciencia, la aprendimos desde la escuela elemental. La materia no se crea ni se destruye. Igualmente pasa con la energía. Así que se transforma, ¿verdad? Pero se está postulando aquí que, por eso es que hay que postular que se ocurrió una explosión porque definitivamente aparenta que el universo está en expansión. Y eso es algo que los científicos no están debatiendo. ¿Qué significa que está en expansión? Que todo aparentemente salió de algún lugar y que en todas direcciones está saliendo, por ejemplo, nuestro sistema, nuestra galaxia completa se está moviendo. Esta otra galaxia que está en el lado opuesto se está moviendo en la otra dirección y esta en la otra. Todo parece que salió de un mismo lugar. Y se están alejando. Y se están alejando. Hace mucho tiempo que vino un científico conocido como Hubble, que lleva el mismo nombre del telescopio que hace unos años tuvo que morir porque ya la vida útil de él pues pasó, ¿verdad? Ese telescopio que se puso en órbita donde pudimos apreciar la galaxia, donde pudimos apreciar el universo de una manera que antes no se había podido ver. Ese hombre, pues en honor a él se le puso el nombre al telescopio, pero él se dio cuenta de que había un desplazamiento en el espectro electromagnético de las estrellas lejanas y de las galaxias, y había lo que se conoce como un desplazamiento del rojo. Déjame explicar esto un poquito más. Sí, por favor. Más calle. Como por favor, porque yo tópico. hasta ahí me quedé. Okay. ¿Qué es eso del desplazamiento del rojo? Bueno, nosotros vemos en los colores. Y los colores no es otra cosa que radiación electromagnética. Tiene un componente eléctrico la onda y tiene un componente magnético. Y nosotros apreciamos los colores y cada uno de ellos tiene un largo de onda o una energía o una frecuencia asociada a ese color particular. Nosotros sabemos que el ultravioleta es fuerte y que el infrarrojo es más débil. Y en términos de energía, pues sabemos esto, ¿no? Porque el largo de onda de la región roja es un largo de onda más amplio. El largo de onda de esa onda de la región ultravioleta es más comprimido y los rayos ultravioletas son muy dañinos. Los microondas, por ejemplo, no son tan dañinos porque son ondas todavía más amplias. Nosotros lo que estamos viendo es algo similar a lo que ocurre cuando estamos conduciendo en la calle y escuchamos una ambulancia. ¿Te ha pasado, verdad? Sí, claro. Y nosotros rápido damos el carril de la derecha. Nos asustamos, rápidamente el corazón se acelera. Y dejamos que ellos pasen. Eso es así. Se supone que lo hagamos. Sí, hay que hacerlo. Entonces, no sé si te has dado cuenta que ese sonido que sale de la ambulancia es muy molestoso y cuando se va acercando tú escuchas más frecuentemente ese uy, 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 cada vez más, y finalmente cuando te pasa por el lado, puff, luego como que se va rápido. En llegar a ti fue annoying, fue sí, intenso y molestoso. Y luego entonces se va rápidamente. Es porque la fuente que emite el sonido te persigue. Luego se aleja. Y luego se aleja. Y cuando la onda se está moviendo, pero también hay más onda que está saliendo que se está moviendo hacia ti. Y eso se puede ver en el espectro. Por eso es que nosotros miramos las estrellas y decimos, esta estrella se está moviendo. Porque hay es como si escucháramos la sirena. Sí. Claro, ahora no son ondas en el rango auditivo, sino es un espectro electromagnético en el rango visible. Y entonces, ¿qué estamos viendo? Que se están alejando unas de otras. Así que todo aparenta que salió de un mismo punto, de un mismo lugar. Sí, yo creo que entonces que la pregunta que queda por contestar respecto de la teoría del Big Bang, de esa gran explosión, es cómo surge esa primera partícula que provocó esa primera gran explosión. Esa es la pregunta que la ciencia no se ha podido contestar todavía. Claro que no, ni tampoco han encontrado el eslabón perdido, que sería algo todavía, ¿verdad? Hablar de procesos evolutivos. Pero independientemente, concentrar, como te mencioné, toda esa masa en un solo punto, como tú bien dices, esto es alucinante. Me gustaría decirte que la astronomía
después que se lanzó el telescopio Hubble al espacio, cambió completamente la percepción que el astrónomo tenía del universo. ¿Por qué? Porque antes veíamos puntos luminosos en el espacio y podíamos pensar, eso es una estrella. Y esa estrella está lejana y hacíamos unos cálculos y demás. Pero si hay un punto luminoso fuera de nuestra galaxia, muy probablemente no sea una estrella. Muy probablemente sea otra galaxia. Y entonces el Hubble ya al final de su vida útil, que dicho sea de paso, el Hubble es interesantísimo porque cuando lo lanzaron al espacio, inicialmente se esperaba que obtuviera unos datos, pero mandaron un telescopio miope y hubo que poner un lente, no sé, bueno, tú no recuerdas, tú no habías nacido tal vez para esa época. Puede ser. 1986 creo que fue que había nacido. Pero era niña. Pero yo estaba siguiendo la evolución de esto, ¿no? Sí. Y entonces, curiosamente, este telescopio pues hubo que enviarle un lente y se le puso poner unas gafitas al telescopio. Hubo una misión espacial para ponerle una gafita. ¿Y qué descubren? Pues mira, que descubren algo interesante. Ya al final de la vida útil del telescopio, que fueron como algunos 20 años, ellos decidieron, vamos a tomar un punto en el universo donde no hay nada, un punto oscuro, un vacío. Y vamos a dejar mirando a ese punto por varias semanas y vamos a quemar la imagen y vamos a permitir que ese lente esté abierto ahí tomando la información y a ver qué vemos. Yo quisiera que los amigos miraran lo que se le va a proyectar en la cámara. Esa es la foto que se obtuvo del Hubble. Del punto negro. De ese punto negro. Imagínese cuántos puntos negros si fueran observables. ¿Cuánto se descubriría? Ahora, ¿sabes cuántos hay ahí, Joan? Ahí hay 10.000 galaxias. No te estoy hablando de 10.000 sistemas solares ni 10.000 estrellas. Galaxias. 10.000 galaxias. Eso es increíble. La verdad que es que sencillamente el ser humano con la razón puede concluir que sencillamente hay cosas que le sobrepasan. Es decir, que no tienen una explicación ¿verdad? Que no se pueden explicar por sí mismas. Y yo quisiera, Joan, perdóname, que me gustaría que tuviéramos una idea de lo que es una galaxia y de las dimensiones, porque tal vez no, algunas personas, ¿qué es eso de una galaxia? Explícalo. Mira, nosotros estamos en el sistema solar. Ajá. Y la Tierra gira alrededor del Sol. El Sol es una mera estrella, una estrella más, de un tamaño promedio. Nosotros estamos en una urbanización, por decirlo así, que le llamamos la Vía Láctea o el Milky Way. Así se llama la galaxia a la cual pertenece nuestro sistema solar. Esa galaxia tiene aproximadamente 300 millones de estrellas. 300 millones de estrellas. Si tuviéramos una nave espacial capaz de cruzar y nosotros volar a la velocidad de la luz, o sea, a la velocidad de la luz nada se mueve, solamente la luz, pudiéramos cruzarla de un extremo a otro, diría que nosotros necesitaríamos aproximadamente 100.000 millones de años para cruzar de un extremo al otro. 100.000 millones de años. O sea, estamos hablando que es enorme de grande. Ahora, imagínate la más cercana a nosotros, nuestra vecina, la urbanización de al lado, se llama Andrómeda y está a una distancia mucho mayor que eso. Ahora, si en ese punto negro hay 10.000 galaxias, imagínate en un punto más luminoso cuántas vamos a encontrar. Exactamente. Mira la grandeza porque cada galaxia... Del universo, o sea, la grandeza del universo. Es que se nos escapa de la mente. No podemos ni siquiera concebirla, yo creo, Fernando. Y reducirlo a una partícula. Claro. Y déjeme decirle, yo creo que este dato es importante. El origen de la teoría del Big Bang se encuentra en los planteamientos de un sacerdote católico belga que fue quien, ¿verdad?, hizo los primeros planteamientos que dan origen a esta teoría. Y él era físico, matemático, astrónomo. Y lo digo por lo siguiente, porque vemos en este sacerdote que también era científico, la combinación de ciencia y fe, y cómo para esta persona, ¿verdad? Pues no, se llama George, no sé cómo se pronuncia, Lamatrio. Mira, no sé, pero bueno. A mí me resulta porque tiene unos simbolitos encima. ¿Cómo usted lo pronuncia? Déjalo así, te quedó muy bien. Lo dije bien, ¿verdad? Lo dije bien. Pero bueno, lo estuve practicando frente al espejo antes de venir, pero no, pero lo encuentran en Google. Y lo interesante de él es cómo pudo armonizar su vida de fe, sus prácticas religiosas con su descubrimiento científico. Así que es importante, ¿verdad? Porque quiero resaltar que estamos hablando también de dos ámbitos que no necesariamente son contradictorios, claro ¿verdad? Que no necesariamente lo son y que de hecho se complementan en muchas instancias. Bueno, Fernando, vamos ahora a
a explicar qué es lo que plantea la teoría de la creación según el relato bíblico del Génesis. Génesis 1:1. En el principio creó Dios los cielos y la tierra. Allí no da, número uno, parte de la existencia de Dios, no explica quién es Dios, no te da argumentos para que tú creas en Dios, no, Dios existe, porque Él fue el que creó. Así que el Génesis no se mete en esa teología. Ahora luego dice que la tierra estaba sin orden y vacía. Había un alto grado de entropía, así le llamamos los científicos, al desorden. De hecho, se mide el grado de desorden con una variable y en la física la conocemos con la letra S y es entropía. Y la tierra estaba sin orden y vacía. Había tinieblas sobre la faz del océano y el Espíritu de Dios se movía sobre la faz de las aguas. Ahora nota esto. Entonces dijo Dios, sea la luz. Y fue la luz. Vio Dios que la luz era buena. Y separó Dios la luz de las tinieblas. Dios llamó a la luz día y a las tinieblas llamó noche. No había el sol todavía. Y fue la tarde y la mañana el primer día. Ahí están conjugadas todas las variables que el hombre de ciencia busca. Espacio, materia, energía, tiempo. Y en el Génesis vemos cómo se conjugan en estos primeros 5 versos todas esas variables. Tiempo, Dios creó el tiempo. Y es interesante. Sí. Porque también el Big Bang dice que antes de que hubiera la explosión, el tiempo tampoco existía. Es porque el tiempo es interesante porque se supone que uno lo mida. Es una medida, exacto. Relativa a algo. Claro, claro. Entonces, tiempo absoluto, bueno, podemos hablar de eso un buen rato. Materia, porque creó los cielos y la tierra. Creó el espacio, los cielos. Creó el tiempo, como te mencioné, y Dios es atemporal, ¿sabes? Porque Él no depende del tiempo. El Génesis te define claramente que el tiempo depende de Él. Y de hecho, si miro el relato bíblico y miro no solamente miro toda la Biblia, encuentro que Él crea el tiempo, encuentro que Él ve el futuro, porque miro las profecías y veo cómo se cumplen las profecías, así que Él ve el futuro. Veo cómo Él lo detiene, porque en la batalla con Josué, sol detente en Gabaón y tú, oh luna, en el valle de Jalón, se detiene el tiempo, le da hacia atrás, en el caso del el rey Ezequías, que Dios movió la sombra 10 grados hacia atrás, o sea que tiene control absoluto de todo y del tiempo también. El tiempo depende de Dios, Dios no depende del tiempo. Claro. Y ahí vemos, ahí hay mucho de qué hablar, pero lo pone de manera sencilla. No hay unas ecuaciones que resolver, no hay un E es igual a mc cuadrado, ni nada por el estilo. Es una forma sencilla, una fe que debes tener en que existe un Dios que es el creador de todas las cosas. Sí, y yo definitivamente la teoría de la creación no es una teoría científica porque la Biblia no es un documento, no es un libro científico. No lo es. Y por lo tanto la fe, sin duda alguna, es un elemento indispensable de esta teoría. Ahora, sin embargo, a mí me parece, perdone Fernando, porque me parece muy, muy importante. Yo le he escuchado a usted en otras entrevistas hablando sobre este tema y usted ha planteado que también para creer en la teoría de la evolución, en la teoría naturista, también hay que tener fe. Entonces quiero un poco que me explique este planteamiento suyo de por qué hay que tener fe también para creer en la teoría de la evolución. La Biblia dice que la fe es la certeza de lo que se espera y la convicción de lo que no se ve. Y sin fe es imposible agradar a Dios. Ahora, nosotros estamos partiendo de que existe un mundo natural, que es el que observamos, y partimos de la premisa de que los eventos que se dan en este mundo natural actual han sido iguales y que han sido siempre los mismos y hacemos extrapolaciones. En matemática, cuando nosotros tenemos y estamos haciendo una calibración, nosotros generamos un punto aquí, un punto aquí, un punto acá y todo lo que está dentro es una interpolación y eso es mucho más preciso. Pero cuando tengo unos poquitos puntos y luego quiero mirar hacia allá, muchos años hacia allá, entonces eso es una extrapolación. Y cualquier desvío pequeño aquí me puede desviar completamente lo que quería decir en el principio. No había nadie en ese origen, así que hay que tener fe. Bueno, hace falta mucha fe para pensar que todo se empacó, toda esta materia para se empacó en un punto. creer eso, por supuesto. O sea, y pues hacemos unas teorías, teorizamos, y cuando es una teoría, la evolución es una teoría, el Big Bang es una teoría,
nosotros tenemos que creer y bueno, vamos a partir de esto y vamos a tratar de seguir explicando todos los otros fenómenos observables con este filtro. Y sinceramente, cuando hablamos de fe, uno se pone un filtro. No puede ser uno completamente objetivo. Ahí estamos sesgados. El hombre de fe se sesga también. No podemos decir que somos completamente objetivos. Sí. Creemos en Dios y ya. El hombre de ciencia dice, si yo no puedo medir a Dios, si yo no puedo probar científicamente utilizando a René Descartes y el método científico, entonces Dios no existe. Pero te iba a mencionar algo bien interesante y es el hecho de que, y ahorita cuando me dijiste, perdóname Fernando, Sí. pues va muy al lugar a lo que voy a mencionarte. Sí. Es el hecho de que nosotros como científicos tenemos unas teorías, como te estaba diciendo, y esas teorías van cambiando. El libro, y dijiste, la Biblia no es un libro de ciencia. Si lo hubiera sido, ya hubiera estado obsoleto. Porque los libros de ciencia Se actualizan, ¿verdad? se actualizan constantemente y quedan obsoletos Exacto. inmediatamente. Exacto. Y lo que antes se creía ya no. Y ahora se demuestra con este otro descubrimiento descubre que no otra era cosa, así. claro. Se descubre. Pero la Biblia, por miles y miles de años, ha mantenido igual. Sí, definitivamente. Pues mira, Fernando, yo tengo que añadir a lo que ha comentado, que yo sí también pienso que para creer en la teoría del Big Bang también se requiere fe, porque afirmar categóricamente que todo lo que observamos, que todo lo que existe en el universo, el ser humano, la complejidad del planeta, es que hay que detenerse a pensar en la cantidad de seres vivos que existen, su complejidad, los ecosistemas, el cuerpo humano. La interdependencia. Bueno, es que es tan impresionante que afirmar categóricamente que todo esto es el resultado de la pura casualidad, verdaderamente exige que uno diga, wow, desde el punto de vista de la razón, nos obliga a concluir que verdaderamente es increíble en el sentido de que no es fácil de, por decirlo así, resulta increíble, inverosímil, no explicable cómo del caos, de verdad, una gran explosión que es un caos, cómo del caos surge el orden. Correcto. Y cómo de la casualidad surge la perfección. Correcto. O sea, y es una perfección alucinante, maravillosa, que nos supera a nosotros mismos en nuestra capacidad de explicación. Entonces, en ese sentido es que yo quiero afirmar que también se requiere fe para creer, no en el sentido religioso, sino en el sentido de afirmar algo que tampoco es corroborable científicamente. Mira, te voy a dar un en ejemplo. todas sus bien dimensiones. sencillo. Nosotros los seres humanos somos materia orgánica. ¿Has escuchado eso, verdad? Somos materia orgánica. Existen, nosotros los químicos clasificamos la materia como orgánica e inorgánica. Inorgánica son las piedras, los metales. Orgánica es todo aquello que está a base de carbono y que, por ejemplo, una hoja, una bacteria, un perro, cualquier animal, un árbol, todo esto es materia que tiene carbono, ¿verdad? Y le llamamos materia orgánica. Bueno, el hombre de ciencia dice la ciencia evoluciona del carbono, del átomo de carbono. Ahora, nosotros estamos compuestos de proteínas. Las proteínas están compuestas de aminoácidos, que es una molécula pequeña, y existen 20 aminoácidos esenciales, 20 de ellos. Las proteínas de tu ojo son diferentes a la proteína de tu riñón, que es diferente a la proteína de tu corazón, que es diferente a la proteína de tu pulmón, porque son órganos diferentes, son diferentes tejidos. Uh-huh. Y son miles y miles y millones de proteínas que tú tienes en tu cuerpo. Una proteína puede tener, digamos, 20 aminoácidos o algunas pueden tener cientos de aminoácidos, dependiendo. Cada aminoácido tiene que estar en su lugar. De esos 20, esos son los building blocks, los bloquecitos de construcción. Y tengo que tener esos bloquecitos en un orden en particular para que ese orden y la interacción entre esos átomos te dé una forma que es única y exclusiva de esa proteína. Si tú cambias uno solo, tú puedes tener problemas. De hecho, este es el ejemplo clásico. Hay una enfermedad que se llama sickle cell, de la anemia falciforme. Ah, sí, claro. Esa que la hemoglobina pierde la capacidad de transportar el oxígeno y los glóbulos rojos, en lugar de ser redonditos o achataditos y redonditos, son como lucen luna. como una media, como una luna. Eso es sacar un aminoácido del lugar, uno solo. Entonces, tú me estás diciendo que una explosión ordenó todas las cosas y puso todos esos, porque, bueno, claro, viene después la evolución con el tiempo, viene esto. Pero independientemente, estamos creando un orden precioso de un desorden inicial
Yo no he visto en ningún lado. Un orden tan, ¿verdad? Tan impecable. Maravilloso. Es como el ejemplo que usted da en la entrevista que yo le escuché hablando sobre la caja de fósforo. Sí, lo usamos Y mucho. usted puede pensar que yo abro una caja de fósforo y ¿verdad? La abro y la tiro al azar, así, y todos los fósforos caen derechitos, todos organizados, uno al lado del otro. Pues eso realmente uno diría, milagro. Claro, Creo en Dios. Claro. Si eso pasa, creo en Dios. Así es. Sí, pues mire, Fernando, yo creo que de lo que hemos estado hablando podemos concluir que se puede ser científico y creyente y científico, porque verdaderamente la verdad de la fe no puede contradecir la verdad de la razón, porque ambas verdades para el creyente encuentran su origen en Dios, que es perfecto. Claro. Así que eso yo creo que es una forma de explicar esa Seguro. correlación entre la fe y la ciencia. Y el hombre de fe no puede negar la ciencia. Ahí está. Hay unas cosas medibles. Hay personas que todavía me dicen, ¿y los dinosaurios existieron? Pues claro que existieron. Yo no los veo en la Biblia. Aunque no los veas en la Biblia, existieron. Ahí están los fósiles. Exacto. O sea, tal vez es que el relato no quería especificar ese tipo de animal o no sé qué, pero estaban allí. Y en cuanto a estas teorías, ¿son mutuamente excluyentes o pueden haber elementos de ambas que sean armonizables? Pero fíjate, en ese mismo relato de la creación y el Big Bang, te está diciendo que hay luz y que en el principio Dios crea la luz. Pues inicialmente cuando ocurre esta explosión, esas primeras partículas que vienen y que salen, fotones, ahí sale la luz, sale la materia. O sea, es que nosotros no hemos podido explicar realmente lo observable empíricamente con el relato bíblico. Y eso necesariamente no quiere decir que se excluyan, es que no hemos conseguido cómo armonizar. Hay muchas cosas que sí se han podido armonizar, pero hay otras que no. Claro, desde el punto, ¿verdad? También se plantea lo que se conoce como la teoría de la creación evolutiva, es decir, que Dios podía haber creado un mundo en evolución, o sea, y eso afirmaría todavía la causalidad divina, es decir, sería Dios el autor, el creador, el arquitecto de ese mundo en evolución. Yo respeto esa teoría y respeto a quien lo piensa. Yo no lo creo. Claro, pero hay quienes plantean que Dios, ¿verdad?, pudo haber creado un mundo en evolución y que lo indispensable, independientemente de cuál sea la teoría que se quiera esbozar, plantear, lo indispensable en cuanto a la creación del universo y sobre todo del hombre, del ser humano, es que la creación del alma de la persona es una creación directa de Dios en cada ser humano, que independientemente de cómo hayamos llegado a este universo y a este planeta, Dios crea directamente el alma de cada cual y nos hace a su imagen y semejanza, porque de ahí, ¿verdad?, pues surge la dignidad de la persona humana. O sea que a veces, ¿verdad?, pues nos podemos también mortificar tratando de buscar la respuesta precisa a esta pregunta que irá cambiando a lo largo de los tiempos, como usted bien señala, porque los descubrimientos de la ciencia nos pondrán en esa posición. Pero lo que no es cuestionable es que el alma del ser humano no es una creación biológica, no es una creación de la evolución, sino que sin duda alguna es una creación directa de Dios. El relato dice en el Génesis, y tomó Dios del polvo de la tierra, hizo Adán, ¿verdad?, del polvo de la tierra, sopló en su nariz aliento de vida o espíritu de vida, y vino a ser el hombre un alma viviente. Y luego en el libro de Eclesiastés dice, y el hombre y el polvo vuelve a la tierra donde era, cuando morimos, el proceso inverso, y el espíritu vuelve a Dios que lo dio. Y eso no ha habido ciencia que haya podido medir eso. Yo lo creo por fe, que el proceso de la creación del ser, que es lo que veo que la Biblia le llama alma, que es el ser, es ese espíritu de Dios, ese aliento de vida, y ese polvo de la tierra que le da animación, animación. Claro. De ahí viene la palabra alma, porque es algo animado, y se crea un ser viviente, un ánima viviente. Pero eso es materia de fe. Exactamente. Y es puramente fe, y pues yo lo creo así, porque creo en un Dios que no es causa de nada, pero causa todas las cosas. No es el efecto de nada, pero él afecta todo lo que existe. Exactamente. Bueno, Fernando, yo le agradezco muchísimo que haya estado con nosotros discutiendo este tema tan interesante y a mí me parece maravilloso, magnífico. Me gustaría seguir conversando porque yo creo que hay mucho material. Que hay mucho material y tratamos de comprimirlo en este tiempo y en este espacio. Pero bueno, será hasta la próxima ocasión y espero que esta conversación nos permita un poco capturar que la razón tiene sus límites, ¿verdad? Y la fe y la razón se pueden complementar para ayudarnos a explicar
el universo y el ser humano y la vida y la muerte y todo lo que Joan, el nos fanatismo circunscribe. es malo. Así que tengamos la mente, y que la mente son como los paracaídas, funcionan bien cuando están abiertas. Mantengamos la mente abierta y no seamos fanáticos. Hay que explicar las cosas y hay cosas que son irrefutables y trabajemos con eso y que Dios nos ayude. Eso es así. Bueno, pues será hasta el próximo episodio. Gracias por escuchar Religión con Calle.